Buenas, Hola, Hola, buenas Mar. noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿todo bien? Bien, bien. Cuesta volver. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, todo Hola, chicos, bien. chicas. ¿Cómo, cómo están? ¿Cómo estuvo ese receso, por lo menos de estudio? Porque de trabajo, va, salvo que sean docentes. Yo estuve haciendo estudio médico mi hija, así que aproveché a hacer eso en la vacación. Está bien, sí, es una buena época. Sí, está buena. A mí me cuesta todavía entrar en ritmo, ¿eh? Así que ténganme paciencia. Por ello le digo así, entro en ritmo enseguida, pero a esta hora, viernes, ¿no? Duró poco, pero al mismo tiempo la sensación es que continúa, porque, hola Paulina, estoy en otras instituciones y todavía no empezaron las clases en las otras instituciones, entonces estoy como acá con ustedes, empieza en la escuela de música y la otra semana recién en otra institución, la otra recién en otra, entonces como voy haciendo la adaptación como el jardín de infantes. Pongan su nombre. Ahí está, ya pusieron su nombre. Bien. No sé si vamos a hacer 30 y pico como en la primera parte del año, me parece que no, que va a haber así como una baja, ¿no? Me parece, no sé. ¿Cómo estuvo la semana de cursada? Y ¿Bien, tranqui, tranqui? viste, Sí, claro, porque todos reencontrándonos y viendo un poco qué es lo que vamos a seguir haciendo, qué fue lo que dejamos de ver y qué es bien. lo que vamos a retomar para hacer un cierre. Pero sí, sí está claro que dentro de 1 o 2 semanas todos tenemos que entregar trabajos de todas las materias y, y trabajos y cosas. Así que esta semana es tranqui, pero en realidad no tan tranqui porque hay que Bien, aprovechar para estudiar. bien, bien, sí. Sí, ya se acerca hola, el cierre de cuatrimestre también. Eh, Así que bueno, vamos a tomarlo con calma. Eh, Espero que ingrese algunos más, algunas más, y les cuento cuál es el plan de hoy y cómo vamos a seguir. ¿Sí? Hola, Jorge. Eh, a ver cómo seguimos. En esta materia que es anual, no nos corre la fecha mucho. Así que bueno. Si alguien quiere aprovechar para consultar algo o comentar algo, puede aprovechar ahora, así arrancamos. Ahí se siguen sumando. Bueno, no logramos adelantar la clase. Ya me parecía a mí que no íbamos a poder. Difícil, difícil, difícil. Eh, Porque no todos y todas cursan las mismas materias. Así que bueno, ya sabemos que en el mismo horario, en el horario de siempre, todo el mundo va a poder. Bueno, bueno, les comento. Primero les voy a decir algunas tareas, hablando de tareas, algunas tareas, ahí se siguen sumando. Algunas tareas con respecto a una tarea anterior que tuvieron, me estuvieron preguntando por la guía de lectura, ¿sí? Vamos a ponernos, a ver si nos ubicamos.
El último texto que vimos, y que estamos viendo en realidad, es el capítulo llamado La enseñanza, de 2 autoras, ¿sí? Cols y Basabe son las 2 autoras, ¿sí? La propuesta era armar una guía de lectura, ¿se acuerdan? Pero no había que entregarla, porque algunos me dijeron, yo no llegué, bueno, a ver, ahora vamos al próximo paso, ¿sí? La idea era armar su propia guía de lectura, ¿sí? Estuvimos hablando en la última clase de qué deberían pensar o qué estrategias poner en juego cuando se arma esta guía de lectura. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando pensando a quién está dirigida, ¿no? Digamos que le resulte práctica, porque esa es la función de la guía de lectura, ¿no? Que ordene el texto, bueno, varios puntos que estuvimos hablando en la clase pasada. Entonces, la tarea de esa tarea es la siguiente, ¿sí? La voy a decir y va a quedar grabado por si alguien se suma más tarde y me va a preguntar. Y siempre hay alguien que está tomando nota y lo escribe después en el grupo, genial, porque siempre tengo secretario que escribe. La idea es intercambiar con algún compañero, compañera, ¿sí? Eso lo van a organizar ustedes. Yo no les voy a decir vos con vos, ese tipo de cosas de distribución yo no la voy a hacer, ¿sí? Ya se conocen ustedes, así que intercambian, ¿sí? Intercambian con algún compañero o compañera la guía de lectura, ¿sí? Ese es el primer paso, el intercambio. El segundo paso es, va a ser la lectura de esa guía de lectura, justamente, y va a ser ciertas apreciaciones, ¿sí? Es decir, contar qué le pareció esa guía de lectura, de forma totalmente sincera y respetuosa, ¿no? Es decir, si le resultó provechosa, enriquecedora, práctica, o no, o complicada, o muy larga, bueno, sí, que cada uno y cada una pueda hacer una especie de devolución de esa guía de lectura del compañero o la compañera, ¿sí? Esas apreciaciones, esa devolución, tiene que estar fundamentada. O sea, no quiero 3 palabras, no sé, diciendo me gustó mucho, gracias, y listo. No, digamos, empecemos a hacer este ejercicio de la fundamentación, algo que nos piden todo el tiempo a los y las docentes, ¿sí? Fundamentar nuestras propuestas, fundamentar nuestras posturas, todo el tiempo hay que estar dando cuenta de, bueno, este es un primer ejercicio, ¿sí? Así como es la construcción de la guía de lectura como primer ejercicio de construir nuestros propios recursos didácticos, bueno, ¿cómo sería, cómo se ven ustedes evaluando, porque es evaluar, ¿sí? El trabajo de un compañero, de una compañera, ¿sí? Entonces, intercambiar con algún compañero, ¿sí? Y hacer las distintas apreciaciones fundamentadas, ¿sí? ¿Cómo les resultó ese material de ese compañero? Esa devolución la van a hacer por escrita, ¿sí? Se la van a mandar por aula virtual, con copia a mí, ¿sí? Se la mandan al compañero y me la mandan a mí, me la copian a mí, ¿sí? Así yo tengo registro de esa devolución, de ese intercambio, ¿sí? No lo vamos a haber en el Zoom porque el tiempo se nos va a ir y vamos a estar varias semanas, no vamos a llegar. Aunque somos 18 hoy, o sea que ha habido una deserción, me parece, no sé si hoy será, porque recién están comenzando. Bueno, esa es la tarea, ¿sí? Cuando me lo reenvíen a mí o me lo copien a mí, pongan el nombre del compañero, ¿sí? Dígame, profe, me tocó la guía de fulanito, fulanita, ¿sí? Así yo sé de quién están hablando, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esta tarea? ¿Kevin? Sí, profe, yo le escribí por privado y me había dicho que era el texto, es el capítulo 6 llamado La enseñanza. Exactamente. Pero Sí. no, me dijiste que estaba en el aula, pero ¿cuál es? Porque lo Archivos, busqué y no lo unidad encontré. número 2. Ah, ahí estaba entonces. Ahí está. Claro, que hay uno solo ahí nomás, no hay nada más, es En unidad solamente 2 ese. sí, por ahora sí, porque Ah, con ese texto inauguramos la unidad número 2. ¿Sí? pero hay un video, sí, profe, ahí. Hay un video y hay un audio, sí, que ese es el próximo punto que les iba a comentar. Ah, ok. Todo ese material igual Gracias. está antes del receso, ¿sí? Ujú, sí. Bien.
Bueno, entonces la guía de lectura es en base a ese texto, la enseñanza, ¿sí? Que es el capítulo 6 del libro El saber didáctico, que ya vimos 2 capítulos, ¿sí? Bien, el material que hace referencia Kevin es una clase, digamos, que dio el pedagogo Daniel Brailovsky, un pedagogo argentino, ¿sí? Que ya lo nombré la clase pasada. Él lo que hace, arma una clase sobre este texto, la enseñanza, ¿sí? Y lo hace, ahora voy Lucas con vos, hace un audio, ¿sí? Donde toma ideas principales del texto y da una clase que fue una clase a través de las redes sociales. El año pasado él armó una clase sobre la enseñanza porque da clases en un instituto de formación docente, ¿sí? En el profesorado de nivel inicial. Entonces él armó esa clase para sus estudiantes y lo abrió a otras personas, ¿sí? Entonces está el video. Mi pedido es que por favor escuchen y vean a Daniel Brailovsky los 2 materiales, porque él aborda el texto de distintas maneras, en el audio de una manera, ¿sí? Y en el video de otra. ¿Sí? En el audio, de alguna manera, lo que hace es hacer una lectura acompañada, así como justamente una guía, ¿sí? Nos acompaña en la lectura, ¿sí? En el video, en esa clase, él da algunas apreciaciones propias, algunas interpretaciones, algunos datos que por ahí no están en el texto, y eso es lo interesante y lo enriquecedor, ¿sí? Que también se nombra en este texto, ¿no? Eso propio que pone el docente, esa propia interpretación que hace sobre los materiales. No hacemos en realidad ¿cómo decirlo? Una transposición, un intercambio del texto tal cual, sino que hacemos una interpretación sobre ello, ¿sí? Y en esa interpretación va los saberes que tenemos, que poseemos, que no son específicamente sobre esa materia, ¿se entiende? Es la experiencia de vida que tenemos como personas, ¿sí? Entonces es interesante escuchar y verlo a Daniel Brailovsky. No dejen de verlo porque no es solo material ampliatorio, ¿sí? Va a ayudar a entender y nos da claves para entender el texto, ¿sí? ¿Estamos? Y ahora sigo. Lucas. Sí, profe. Bien. Lucas quería preguntar algo. Sí, profe, yo quería proponer a ver si podíamos ponernos de acuerdo con quién intercambiamos las guías ahora, porque siento como que después tal vez va a quedar medio como en el aire ahí si dependemos de poner ahí, organizarnos por WhatsApp, digo. Creo que como capaz en este momento justo estamos coincidiendo todos acá y de última capaz resulta más dinámico decir, bueno, yo con vos y tal, y listo. Sí, podría ser, pero yo no quiero que se nos vaya el tiempo en eso. Y no quiero responsabilizarme por eso. En todas mis clases, todo lo que tenga que ver con agrupamiento, decir vos, arréglense ustedes. Es como que, sobre todo acá que ya se conocen, ¿no? Tienen la confianza de decir, che, pasame tu guía, yo te mando la mía, listo. ¿Sí? Porque si no, vos con vos ves, no sé, su disponibilidad, las ganas que tienen de intercambiar con ese compañero, hay cosas que son bien del grupo y yo ahí quedo afuera. No sé qué opina el resto. Graciela está levantando la mano. Sí, profe, preguntarle que como usted dijo que no quiere perder, o sea, que no perdamos tiempo en la clase con eso, Sí. si sabe si en el grupo estamos todos, entonces como organizarlo desde ahí, así ya cuando termina la clase en el grupo lo ponemos y entre nosotros nos ponemos ahí. Sí, puede ser. Puede ser. Sí, yo iba a preguntar lo mismo porque no sé si estamos todos en el grupo. 38 de ustedes. Y en el aula yo tengo 59 personas. Que no están, hay muchas personas que nunca vi. O sea, que veo su nombre y que ni siquiera leyó el material del aula. Es muy difícil saber cuál es el elenco estable de ustedes. Es muy difícil. Fíjense, 20 somos acá y previo al receso éramos 35. Y bueno, y casi preguntar si no 60. en esta clase ahora, los que estamos todos Bueno, acá, eso ¿hay está alguien bueno. que no esté en el grupo? Sí. Sí, lo pueden hacer. Y además acá, recuerden que tienen el chat acá, se pueden escribir también por privado y ahí se intercambian ahora, aprovechen. Si no, ¿les parece de una. también? Esa es Buenísimo. una opción. Es si buena pueden, esa, es buena, ¿no? sí. Sí, profe. Bien.
bien. Porque a mí, discúlpeme que les diga y sea totalmente sincera, me resulta muy tedioso tener que decir vos con vos y vos con... No, porque me pasó, no, yo no quiero, no, porque yo... Entonces damos más vuelta, arréglenlo ustedes, evítenme eso que no me gusta hacer. Es algo de la tarea docente que no me gusta y sépanlo. Así de sincera, no me gusta. Siempre van a encontrar algo de la tarea docente que no les va a gustar. Bueno, eso es lo que a mí no me gusta. Así que organícense. Si hay alguna dificultad y les parece como muy también problemático, bueno, vemos la manera, hacemos sorteo y listo, no sé. ¿Sí? Práctico tiene que ser. No importa, el tema es hacer el laburo este de leer una guía de lectura de un compañero y hacer una devolución fundamentada. Esa es la idea de la propuesta, ¿sí? No importa de quién es la guía, no importa, ¿sí? A José Manuel le anda muy mal internet, bueno. Que no esté en el grupo, alguien que no esté en el grupo, que esté acá y que no esté en el grupo, aparentemente no. Bueno, en todo caso mando una noticia. Profe, Sí, ¿están hablando del grupo de didáctica o no? sí, obvio. Sí. Porque, bueno, como usted, bueno, no sé si decirlo usted o vos, pero viste que tenés, son administradora del grupo de WhatsApp. Vos podés pasar la invitación, me la pasás y yo la reenvío al grupo de alumnos. Y ahí Sí, el que quiera estar en el grupo ya se puede unir al toque. dale. Sí, estuvimos haciendo eso, ¿te acordás al principio? Dale. Sí, sí, Después pero viste que siempre hay gente que, bueno, hay alguien gente que no colgado. le da mucha importancia al grupo O tampoco. no quiere, no es obligación, O no no quiere, quiere, ¿eh? claro, sí, sí. Respetamos también, si no quiere, bueno, no vamos Sí, de sí. prepo. No quiere, ¿sí? Yo creo que pregunté igualmente, ¿sí? Cuando mandé la noticia del cambio de horario, de nuevo, pregunté y puse creo que mi número, y bueno, creo que Gabriela se unió al grupo de WhatsApp que no estaba, y yo tampoco me doy cuenta, no me doy cuenta que no estaba. Sí, somos ¿Sí? muchos, ¿vale? Sí, la verdad que sí, son una banda. Bueno, entonces, si no logran hacerlo ahora a través de mensajes por chat privado, me dicen, profe, no puedo, no sé, me falta compañero, no sé. Lo pueden escribir en el grupo, me falta compañero o compañera para intercambiar guía de lectura, ¿sí? A veces se hace eso también, directamente. Paulina, Profe, ¿cuándo habría que entregar esta devolución? esta devolución habría que entregarla no esta semana que viene, sino la próxima. ¿Sí? No el viernes que viene, que ya estamos en agosto, 6 de agosto no, sino 13 de agosto, o sea, tienen 2 semanas, ¿sí? Ah, genial, porque como yo todavía no terminé la guía, entonces Bien, así tengo tiempo de hacerla. ¿sí? Eso. Bueno, muchas gracias. No, por favor, no se cuelguen igual, no se cuelguen porque hay otras actividades también para hacer, ¿sí? Y además ya me estaban comentando que los van a empezar a bombardear con distintos trabajos, así que organícense, ¿sí? Organícense con eso. Profe, todo esto igual lo vas a subir escrito al aula virtual, ¿no? Sí. Vale, buenísimo. Sí, subo todo. Primero, como siempre les digo, me interesa decírselo acá, así se sacan las dudas acá en vivo y en directo. Bien, Profe, diga. yo le quería avisar que Mica me avisó que hoy no iba a estar porque tenía un ensayo, porque Sí. mañana toca a la noche en no sé en qué lugar, Sí, y tenía un ensayo y no iba a poder estar. bien. Así que me pidió que te avise. ¿Su apellido es Conte, puede ser? No, No sé, no sabe. lo tengo con... No. Ajá, bien, bueno. Sí, sí, profe, ¿Sí? Conte, Es Conte. Micaela Conte. Sí. Bien. Bueno, ahí anoto. Bien, igual tomen nota de la consigna, ¿sí? No esperen a que yo ya está, ya saben lo que tienen que hacer. Bien. Bueno, seguimos. Acuérdense, escuchen y vean a Daniel Brailovsky. Se los voy a seguir machacando, no se lo pierdan, ¿sí? No se pierdan esa oportunidad, ¿sí? No es que es opcional, háganlo, ¿sí? Bien, la próxima clase, 2 textos van a tener que leer. Perdonen que se les tire toda esta información ahora, porque si no después se nos va y... ¿sí? 2 textos, son cortos, son breves, ¿sí? Una de esas autoras se llama Rita de Pasquale, y es la directora general del Centro de Estudios Didácticos de la Universidad del Comahue. ¿Vieron que en el grupo de WhatsApp yo les mandé esa información de las jornadas que empiezan la semana que viene? Bueno, esta señora, Rita de Pasquale, es la directora de ese Centro de Estudios Didácticos. Es una referente en la Patagonia de la didáctica, ¿sí? Bueno, el texto de ella es un artículo
que escribió para la revista Novedades Educativas, la misma revista para la que escribió Andrea Lió, ¿se acuerdan? El primer texto que vimos. Este texto, este artículo de Rita de Pascuales se llama El oficio docente hoy y la obstinación por enseñar. Va a estar en el aula una vez que termine la clase, ¿sí? No está todavía, justamente para que después no vayan, se encuentren y digan, ¿y esto? ¿Y cuándo? ¿Y había que leerlo? ¿Y había que entregar? Después, en breve terminamos la clase y va a estar ese material, ¿sí? Tiene, nada, 4 páginas, chicos, chicas, no son lecturas largas, ¿sí? El otro artículo es de Andrea Molinari, ¿sí? Andrea Molinari, que es profe en la Universidad Pedagógica, la UNIPE, ¿sí? Que es una de las universidades más nuevas, más jóvenes de la Argentina, ¿sí? Que tiene sedes en Avellaneda, ¿sí? En lo que es el conurbano, ¿sí? Han venido a dar charlas acá a San Martín, su rector, Adrián Canelloto se llama el rector, ha venido a dar algunas charlas hace algunos años acá. El artículo se llama ¿Qué es aprender a enseñar? ¿Sí? De la revista La Educación en Debate, que justamente publica la Universidad Pedagógica de Buenos Aires. ¿Sí? Son 2 páginas simple faz, ni siquiera doble faz, simple faz. Así que en total tienen 6 páginas simple faz para leer, o sea que no es tanta cantidad, ¿sí? Eso hay que leerlo, ¿sí? Y va acompañado, esos 2 textos, con trabajos prácticos, ¿sí? Va a haber tiempo para hacerlo, no es que lo tienen que entregar ya, ¿sí? Fíjense, el 13 de agosto tienen que entregar la devolución de la guía de lectura, ¿sí? Podemos acordar el próximo viernes, o sea, ya estamos hablando del 20 de agosto, para entregar, ¿sí? El trabajo práctico, que van a ver que está en un solo archivo. En un solo archivo están las preguntas de los 2 textos, porque son artículos muy cortos, ¿sí? ¿Está claro esto? ¿O alguna pregunta, alguna duda? Está claro. Clarísimo, bien. Transparente. Cristalino, como dicen en una película Jack Nicholson, no sé si lo vieron. Cristalino. Bien. Entonces, anotaron las fechas. Viernes 13, ¿sí? Devolución de la guía de lectura, hay tiempo para hacerla, hay tiempo para leer. El texto es largo de la enseñanza, ¿sí? El texto, ese sí es bastante extenso, así que tómense algunas tardes, mañanas o noches, no sé en qué momento les parece de leer, porque es un texto largo, ¿sí? Y la guía de lectura también, el armado, como habrán comentaron algunos compañeros, algunas compañeras, lleva tiempo, ¿sí? Así que organícense en ese sentido, ¿sí? Y después, el 20, la entrega del trabajo práctico, que en todo caso lo podemos extender al próximo viernes, pero pónganse como primer fecha 20 de agosto, ¿sí? ¿Estamos? Tranqui igual, a ver, yo soy flexible, no desesperen, no se arranquen los pelos diciendo no llego, a ver, la idea es hacerlo a conciencia, con el objetivo pleno de aprender, no de la exigencia de entregar y nada más, ¿sí? Tengan en cuenta esto, ¿sí? Para hacer algún trabajo práctico, porque no hicimos ninguno en esta materia, ¿sí? Bien. Bueno, y próximamente nos vamos a acercar a la unidad número 3, ya vamos a tratar de iniciar la unidad número 3. Para terminar la unidad número 2 nos quedan estos 2 artículos que les decía que tienen que leer y que tienen trabajo práctico, y un texto más que todavía estoy viendo si lo sumo o no, que cerraría la unidad número 2 y ya después empezaríamos con la unidad número 3. ¿Lucas? Sí, nada, se me pasó. La fecha de los 2 trabajos prácticos era el 20. 20. Listo, era eso, profe. 20. Gracias. No, de nada. Ahí está, José Manuel que va y viene porque está mal con el tema de la conexión. Bueno, algo más para agregar. Este último texto que les cuento, que estoy viendo todavía si lo agrego o no a la unidad número 2, está en el programa como bibliografía obligatoria, pero todavía estoy decidiendo si sumarlo o no, es de un autor que se llama Daniel Feldman, que lo nombran en el capítulo 6 de la enseñanza, ¿sí? Que es otro referente en lo que es la didáctica general en la UBA, ¿sí? Ha sido profesor durante muchísimos años del espacio curricular didáctica general, preparando a los profes
de un montón de carreras en la UBA, ¿sí? Él escribió un libro, ¿sí? Que se llama Ayudas para enseñar, si no me equivoco. Y bueno, lo que íbamos a ver de ahí es un capítulo pequeño, bastante corto, que habla de la relación entre la enseñanza y la didáctica. Así que era como para sumar un poco más a la reflexión, ¿no? en este tema, ¿no? Que es central para la didáctica, que es la enseñanza. A propósito de Daniel Feldman, él hizo una guía de lectura de la enseñanza. Entonces, después que ustedes hagan las devoluciones de esta guía de sus compañeros, yo les voy a subir en el aula esa guía, porque imagínense, es imposible corregir o decir que es incompleta una guía de lectura que ha hecho el señor Daniel Feldman, ¿sí? No la hice yo, la hizo él. Entonces, eso le va a quedar a ustedes como, digamos, la guía final de ese texto, ¿sí? Digamos, este ejercicio de la devolución con los compañeros, pero van a tener una guía de lectura, ¿sí? Como hecha por alguien, por un referente de la materia, ¿sí? ¿Estamos? Pero eso después que ustedes entreguen la devolución, ¿sí? Para no seguir sumando material. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a todo esto que estoy diciendo? Que tengo mi machete acá, creo que no me falta nada, que le he dicho todo. Van a decir, vino con todo, menos mal que no se podía enganchar. ¿Cuál topadora? ¿Está todo claro? ¿No hay ninguna pregunta, ninguna duda de nada? Sigue entrando gente. Bueno, ya somos 23, 24. Bien. Bueno, ahora lo que yo quiero es compartirles algunas ideas, algunos puntos y algunas claves para leer la enseñanza. Así que pueden llegar a serles de utilidad para esa guía de lectura si es que todavía no la armaron. ¿Sí? Bien. Bien. No les comparto pantalla porque por ahí se colapsa internet. Les voy contando, ¿sí? Estas ideas, ustedes vayan tomando nota, por ahí no voy a llegar a verlos, pero cualquier cosa me hablan y me dicen, frene ahí, ¿cómo es esto? ¿Sí? Que son capturas de mi pizarra, miro para allá yo porque ahí tengo mi pizarra, donde escribo, saco fotos y armé una especie de, no de Power, pero sí se puede armar un video, ¿sí? de distintas capturas además para ejercitar un poco la escritura, porque no, hace rato que no escribo, sino es en compu o en dispositivo. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos al texto, la enseñanza, que es este capítulo 6 del libro El saber didáctico, de las autoras Laura Basabe y Estela Cols, ¿sí? Estos son generalidades del texto, ¿sí? Generalidades. No vamos a ir al detalle porque es un texto muy largo, ¿sí? ¿De qué se ocupan en este capítulo? Del objeto de conocimiento de la didáctica, que es la enseñanza, ¿sí? Desde cierta perspectiva, es decir, desde una perspectiva amplia que recoge los aportes de múltiples enfoques teóricos, ¿sí? Como pudieron haber leído, ¿sí? Leyeron el texto, ¿sí? El punto de partida del texto es este concepto genérico de enseñanza, ¿sí? Esta definición que dan al principio que es muy general, ¿sí? Y que después a lo largo del texto empiezan a desmenuzar, ¿sí? Tienen como esa manera, ¿no? Estas autoras. Desde ese desmenuzamiento del concepto genérico de enseñanza, van a distinguir distintas dimensiones, ¿sí? Y distintos problemas que se encuentran involucrados en lo que es la enseñanza, ¿sí? En primer lugar, y como un punto muy importante, se ofrece una mirada de la enseñanza como una práctica social institucionalizada, ¿sí? Bien, que esto tiene mucho que ver con lo que se aborda en pedagogía o lo que se va a abordar en pedagogía, ¿sí? Esto de lo institucional de la escuela, ¿sí? Esta práctica que se institucionaliza, se formaliza, se sistematiza, ¿sí? Bien. Otra de las ideas importantes que nos aportan las autoras es que las actividades de enseñanza se inscriben en políticas, ¿sí? Y en proyectos educativos. Esto lo vamos a retomar cuando veamos en la unidad número 3, currículum,
¿sí? Y esos distintos niveles en los cuales se concretiza ese currículum, ¿sí? Y yo hago este gesto como que se materializa, ¿sí? Esos documentos tan conocidos, los diseños curriculares, ¿sí? Eso que dice, ¿qué se tiene que enseñar? ¿Sí? Perdón, profe, Diga. si puedo decir algo. A mí me impactó muchísimo, como que nunca le había dado la magnitud que tiene la educación en ese sentido, cuando hablaban que la educación es un proyecto de país, básicamente, como que Sí. forma un país, me Ujú. voló la cabeza. Sí, y hay una idea que antes se decía idea de hombre, pero si ahora tenemos una perspectiva de género, una mirada, ¿no?, más diversa, no vamos a hablar de idea de hombre, ¿no?, sino idea de humanidad, de persona. ¿Qué queremos con esta educación? ¿Sí? Por eso es un tema tan complejo, por eso es algo que nos lleva mucho tiempo entender y ver este objeto de conocimiento, que es la enseñanza para la didáctica, desde distintas aristas. ¿Sí? Por eso este texto es tan largo, y debería ser más largo todavía, ¿sí? Porque estamos hablando de un tema central, que no puede verse solamente del lado de lo escolar, ¿sí? Se lo aborda de distintas áreas, ¿no? Por eso se habla de distintas dimensiones. Se desarrollan estas actividades en una vasta y compleja red de organizaciones, ¿sí?, con funciones, con formas de gobierno, con formas de comunicación y de control. Seguimos con esta cuestión de que la enseñanza no solo se cocina en el aula, ¿sí? Vamos a ver, porque esto lo vamos a ver más en detalle, vuelvo a decir, cuando veamos currículum, que intervienen varios organismos, ¿sí? Varias organizaciones, ¿sí? En lo que es, en esas decisiones que se toman de lo que se va a enseñar, de qué queremos enseñar, ¿sí? Porque tiene que ver con proyecto de país, como decía Lucas. ¿Qué proyecto de país queremos? ¿Sí? Podemos ver los datos de, por ejemplo, la estadística o la cuestión económica, que uno dice, ¿qué tiene que ver la economía con la educación? ¿Cómo que tiene que ver? ¿Sí? Tenemos que conocer cómo se financia la educación, cuánto se invierte en educación, para saber si nos interesa como país o no. ¿Sí? Profe, Sí, una pregunta. sí. ¿Cuánto se está invirtiendo por alumno hoy en día, digamos, en la educación? Por ejemplo, en los desayunos. Porque viste que hay como una Sí, cantidad por persona que sí, se lo invierte. que vos te referís a, ay, se me fue la palabra, tiene un nombre en particular. Sí, no, se me fue. La verdad no lo sé, yo ese dato en este momento no lo tengo, lo podríamos averiguar. Podemos Sí, sí, averiguar, sí. ¿no?, la cuestión del financiamiento de la educación. Sí, Sí, creo que en tranquilamente. 2019 era algo de un peso Ah, sí, 40. sí, dos, tres, no, no más que Sí, eso. A ver, un peso 40 y en 2019 el dólar estaba a la mitad que está ahora, así que no me quiero igual, imaginar ahora. igual eso tiene que ver con la alimentación, tendremos que ver también cuántos, no Sí, sé, el sí. programa Conectar Igualdad, el tema de los libros, el tema del material didáctico, bueno, muchísimo, ¿no? Muchísimo para ver ahí. Bueno, ahí está. Si les interesa, Está interesante eso. Está averigüen, bueno. pero Está no, bueno. no debe ser mucho dinero seguramente. Bien, otro punto importante en el texto: la enseñanza define un campo de prácticas sociales. Fíjense que todo el tiempo está hablando de prácticas sociales, ¿sí?, que articula distintos actores, ¿sí?, distintos protagonistas, distintas estructuras, distintos recursos, como estaba diciendo Lilén, por ejemplo. Uno de los recursos es pensar en esto que no me sale el nombre en este momento, que tiene que ver con cuánto se destina a la alimentación de los y las estudiantes. Las normas también están en juego, ¿sí? Y es analizada la enseñanza en tanto acción personal del docente, ¿sí?, lo dice en una parte del texto, que está orientada por propósitos, objetivos, que eso lo vamos a ver en la unidad número 4 cuando veamos planificación. Por eso este texto es tan amplio y lo vamos a seguir retomando, porque nos abre a todos los temas que van a continuar en esta materia, ¿sí? Esos objetivos, esos propósitos, esas intenciones educativas que tienen que ver con la acción concreta del docente, de las docentes, los docentes,
está dirigida a grupos específicos de estudiantes, ¿sí? Hay que pensar justamente quiénes son esos estudiantes, quiénes son esos destinatarios o destinatarias. ¿Cómo? ¿Cómo? Y ahí entraría el tema de las prácticas específicas, ¿no? Que lo vamos a ver más en profundidad el año que viene, ¿puede ser? Yo me refiero a los grupos, a las características de ciertos grupos de estudiantes. No es lo mismo dar clases en una escuela secundaria, en un CEPEM en pleno centro, que darlo en una EPET rural, por decirte algo, ¿sí? Los estudiantes, las estudiantes tienen distintas características. Entonces, hay que tener en cuenta lo contextual, ¿sí? Lo comunitario, ¿sí? Lo que rodea esa escuela, las familias, ¿sí? En general, como para también la propuesta que uno lleva que tenga sentido y no esté alejada de la realidad de esos estudiantes. A eso se refiere cuando dice destinado a grupos específicos de estudiantes, ¿sí? Bien, ¿qué más? Esta enseñanza tiene lugar en escenarios complejos, ¿sí? Y cargados de incertidumbre. En un momento habla de lo incontrolable, lo imponderable, lo que se nos escapa de las manos, aunque tengamos esta herramienta que es la planificación, que de alguna manera nos permite anticiparnos, ¿sí? A ordenar, a diseñar previamente la tarea que vamos a llevar adelante. Hay que tener en cuenta lo imprevisible, lo que no está bajo nuestro control, ¿sí? Es parte de la dinámica de las aulas, en este caso del Zoom, por ejemplo, también, ¿no? Se cae internet, alguien me dice, me salí del Zoom, vuelvo a entrar, bueno, todo eso está fuera de mi control por más que yo tenga diseñado y planificado la clase de hoy, ¿sí? Bueno, hay que tener en cuenta que enseñamos en una incertidumbre, ¿sí? Dentro de una incertidumbre, ¿sí? Hay cosas que no podemos controlar. Bien, otra cosa que es importante y no hay que olvidarse, porque a veces aparece este afán de los docentes, las docentes, de controlarlo todo, de anticiparlo todo, de planificarlo todo. Y lo que no tenemos que olvidarnos es que esta incertidumbre es propia del encuentro humano que significa enseñar y aprender. No nos olvidemos de eso, ¿sí? Las vicisitudes, ¿sí? Que se suceden en un encuentro humano, en cualquier encuentro humano, y sobre todo en este, que tiene que ver con enseñar y aprender. No nos olvidemos de eso. Básicamente, específicamente o principalmente, estamos hablando de un encuentro humano, con todo lo que eso significa. No olvidemos eso, ¿sí? Tengámoslo presente todo el tiempo, vayamos a enseñar lo que vayamos a enseñar, ¿sí? Y además, estas vicisitudes, esta incertidumbre, este encuentro totalmente azaroso de lo que es un encuentro humano, nos desafía a intentar construir o a llevarnos a construir una relación pedagógica con les estudiantes, un vínculo pedagógico. Hay que construirlo, no nace espontáneamente, no sucede, así como hablamos en algún momento, y el texto también lo dice, esto de la diferencia entre una serialidad de personas y un grupo. El grupo se construye, tiene que tener ciertas características, tiene que pasar ciertas cosas, tiene que haber ciertos roles y funciones para que una serie de personas se constituya un grupo. Bueno, es lo mismo en cuanto al vínculo pedagógico, ¿sí? Tiene que haber confianza, ¿sí? Tiene que haber interés, tiene que haber motivación, ¿sí? Hay muchas cuestiones en juego que tienen que ver con lo humano, ¿sí? Y que de alguna manera no lo podemos controlar del todo, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta. Hay que construir ese vínculo. Menos de un minuto se va a cortar, pero vamos a volver, así podemos terminar estas ideas, ¿sí? Por favor. ¿Estamos? Bien. Ahí volvemos entonces con los mismos datos.